Bueno, entonces nos habíamos quedado en el ejemplito. Del un ejemplito, ¿no? Vamos a compartir esta pantalla. Ok, entonces tenemos eso. Entonces, nos habíamos quedado, nos dijeron que estamos viendo la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Estamos viendo el de Excel. Ah, el Excel, perfecto. Entonces, yo les voy a compartir la presentación. Ahora sí, ¿verdad? Estamos viendo la presentación. Sí, sí, Lick. Entonces, nos dijeron que nosotros tenemos que verificar que la varianza con respecto a la media era igual a 0.66, ¿verdad? Pero acá tenemos un problemita. Vamos a ver. Ok, entonces tenemos que ver que esta varianza nos dé igual a 0.66, que la varianza con respecto a la media, que es igual a esto, nos dé igual a 0.66. Entonces, si se fijan, es la de la varianza, que en este caso nos da 1.76 dividido entre el tamaño de la muestra, ¿verdad? Que en este caso sería 11.8. no, el tamaño de la muestra. Ah, 5 sería. Correcto, sería estos 5 niños de acá, porque aquí, no, el tamaño de la muestra es 2, ¿verdad? Sí, Es 2. 2, ¿verdad? Porque acá dice que nosotros tenemos una población de 5 niños, pero el tamaño de la muestra es 2. Es decir, que este n mayúscula es igual a 5 y el n minúscula sería igual a 2, ¿verdad? Porque es las combinaciones de 2 niños que nosotros estamos haciendo de un total de población de 5. 5, sí. Entonces nosotros ya tenemos todos estos datos. Tenemos la varianza poblacional, que es 1.76, el valor de n minúscula, que es el tamaño de la muestra, que en este caso sería 2, ¿verdad? El n mayúscula, que es el tamaño de la población, que en este caso sería 5, y todo, ¿verdad? Entonces solamente quedaría sustituir esos valores. Entonces si nosotros le voy a compartir en el Excel, ¿verdad? Entonces este valor de acá sería el... Acá vamos a colocar los datos. Acá vamos a colocar el dato de sigma. Bueno, lo puse, que es 1.76. Eso da, ¿verdad? El tamaño de n mayúscula, que es igual a 5, el tamaño poblacional. El tamaño de la muestra, que es igual a 2, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Sigma, n y n minúscula. Solamente esos valores, ¿verdad? Entonces dice, lo que nos solicitan sería igual al valor de la varianza, que en este caso es 1.76. Sí, ¿verdad? 1.76. Vamos a colocar por acá. Sería 1.76 dividido entre ¿cuánto? Dividido entre el tamaño muestral, que en este caso sería Entre 2. correcto. Entonces, este valor nosotros lo vamos a multiplicar por n mayúscula menos n minúscula, que sería este 5 de acá, le restamos el n minúscula, ¿verdad? Y a eso lo dividimos entre, esto lo dividimos entre n mayúscula menos 1, ¿verdad? Menos 1. Ahí está. Y al final me tendría que dar 0.66, si no fue que cometimos un error, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Ese es el 0.66 que nos sale. Estamos grabando, ¿verdad? Sí, estamos grabando. Ese es el 0.66 que nos sale en la presentación, ¿verdad? está grabando la clase, Valigo, para tomar Sí, captura. sí, sí, sí estamos grabando. Sí estamos grabando. Ah, ok.
Entonces, este es el 0.66 que nos sale aquí, ¿verdad? Entonces, ya comprobamos que sí, ¿verdad? Porque acá nos dicen que verifiquemos. Cuando nosotros nos piden verificar algo, significa que tenemos que ver que nos da igual a ese valor de acá. Y así. Entonces, después tenemos otro ejemplo del uso de la distribución muestral de la media. Entonces nos dan un ejemplo de, bueno, nos dan este ejemplo acá, que dice, el gasto promedio, perdón, un ejemplo de aplicación, no me recordaba la palabra, es un ejemplo de aplicación que significa que se aplica a la vida real. Dice, el gasto promedio por mes en una tienda de abarrotes por cada cliente es de 2.350 lempiras con una desviación de 500 lempiras. La distribución de cantidades compradas sigue una distribución normal. Esto es bien importante, ¿verdad? Para aplicar el teorema del límite central, tiene que tiene que asumirse que la distribución se distribuye normal, ¿verdad? Entonces dice, en el caso de una muestra de 64 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea de menos de 2.415 lempiras? Y después nos preguntan cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea superior a 2.250 lempiras. Entonces dice, acá podemos aplicar el teorema del límite central porque ya sabemos que la distribución, asumimos que la distribución se distribuye normal, ¿verdad? Se distribuye normal. Entonces dice, del teorema del límite central tenemos que la distribución muestral de la media se comporta como una media normal. Cuando esto sucede, cuando nosotros ya sabemos que la distribución se distribuye, valga la redundancia, normal, entonces ya sabemos que la media muestral con respecto a la media va a ser igual a la media poblacional. Eso ya lo tenemos entendido. Esto es una fórmula. Nosotros ya tenemos que tener sabido que la media con respecto a la media muestral va a ser igual a la media poblacional. Y también que la media con respecto a la media muestral, perdón, la desviación estándar con respecto a la media muestral va a ser igual a la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada de n, ¿verdad? Asumiendo población infinita. Ojo con esto que es bien importante, pero ¿cómo puede existir una media, una población infinita? Podríamos preguntarnos nosotros. No existe una media infinita. ¿Ustedes creen que exista una población infinita? Y si existe, pues que me den algunos ejemplos. ¿O no existen poblaciones infinitas? Por ejemplo, la población de Honduras no es infinita, ¿verdad? Nosotros sabemos cuántas personas hay en Honduras y si no lo sabemos, pues lo podemos investigar, pero sí podemos contar a cada persona que reside en Honduras o que sea hondureña, no significa que vive en Honduras, pero nosotros ya sabemos cuántas personas son hondureñas. Asumamos que son 10 millones, pero esa es una población finita porque nosotros la podemos contar, pero una población infinita, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, no sé si alguien tiene alguna idea de lo que significa población infinita. ¿O no? Las estrellas pueden ser algunas. ¿Por qué? ¿Usted cree que las estrellas son infinitas? O sea, estamos así como en un debate, ¿no? Sí, porque hay demasiadas, Leo. Pero usted cree que son infinitas, que nunca se van a terminar. Sí. Ok. Por ejemplo, ¿ustedes creen que, vaya, ¿cómo les explico? Por ejemplo, cada granito de arena en el mar, ¿ustedes creen que eso es infinito? Yo digo que sí, Lick. ¿Por qué? Porque, no sé, espérenme, ¿cómo le explico? O sea, cada granito de Nunca arena. nunca los vamos a contar. Sí, porque no Nunca se los vamos a pueden, o contar sea, no se todos. pueden contar y creo que el mar cada vez que echa olas, algo así, se saca más arena o algo así. Bueno, Correcto, eso es lo que he visto yo. correcto. Pero ustedes creen que los granos son infinitos.
No, no son infinitos. El detalle es que cada granito de arena nosotros no lo podemos contar. Son millones y millones, ¿verdad? De granitos de arena que nosotros no los podemos contar. En cambio, la población de Honduras sí la podemos contar. Por ejemplo, vamos contando cuántas personas hay por hogar. Entonces, al final, en resumidas cuentas, hay 10 millones de personas en Honduras, ¿verdad? En cambio, los granitos de arena es imposible poder contar cada granito de arena sin que se le vaya uno tan siquiera, ¿verdad? Eso es imposible. Entonces, a eso es lo que nosotros le llamamos población infinita. Algo que es finito, pero que no se puede contar a simple vista, ¿verdad? Bueno, entonces con lo que dijo el compañero Lick de las estrellas, entonces infinito. Correcto, sí, porque bueno, eso no sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, Ajá. ya tenemos conocimiento de que los granos de arena en el mar no son infinitos porque hay un número finito de granos de arena, pero nosotros no lo podemos contar, así como lo dice la compañera, que viene el mar, se lo lleva, entonces tal vez aquel ya lo contamos, pero entonces por eso. Entonces igual, las estrellas del mar, las estrellas tampoco una persona común y corriente, es imposible que cuente cuántas estrellas hay en el universo, ¿verdad? Si sabemos que el universo es infinito, ¿verdad? En eso abarcaría también el cabello. ¿Mande? Como el cabello también, sería en esa El forma. cabello, correcto. Excelente ejemplo. Pucha, merecen unos puntitos extra ahí los que participaron. El cabello, por ejemplo, ¿sí? No lo A mí me podemos deben los contar. puntos de la vez pasada, Liz. Sí, pero bueno, cambiemos de tema, ¿va? Entonces, no, es broma, es broma. No, ahí vamos a ver cómo. Otro ejemplo, Lick, que podría ser algo infinito. Ujú. Los números reales podrían ser también. Los números reales, sí, nosotros ya sabemos que son infinitos, porque los números reales no se pueden contar, ¿verdad? Es algo que nosotros lo vemos, pero a eso se le llama un conjunto no numerable, ¿verdad? Porque nosotros sabemos cuáles son los números reales, pero digamos no tienen un orden, así como los números naturales. Pero los números naturales, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, nosotros ya sabemos cuál es el orden que sigue, después 9, 10, 11, 12, 13, 14, todos esos son números naturales. En cambio, los números reales incluyen los números decimales, los números negativos, los números racionales, las potencias, bueno, infinitos números, entonces no va a tener no va a ser posible contar los números reales, ¿verdad? Y sí son infinitos, ¿verdad? Lick, otro Ujú. ejemplo se puede encontrar también en los granos básicos. Sí, Como el porque bueno, azúcar. ahí ya depende de la materia. Por ejemplo, los frijoles. Sí, correcto, los granitos de azúcar, usted no los va a poder contar, ¿verdad? Pero usted sabe que el azúcar se va a terminar. O sea que es finita. Usted sabe que el azúcar, entre más café toma, entonces se lo va a terminar, ¿verdad? Pero El arroz. ahí está Licenciado, y el El arroz, monte, Liz. el el arroz monte, también. Mande. el monte, le digo, el monte Sí, el siempre monte. crece. En fin, ¿verdad? Hay varios No, pero es ejemplos ahí, infinito pero también, sí, correcto. Son ya efectos de la naturaleza que vuelve a crecer y no es imposible contarlo. sí. Pero bueno, entonces esos eran algunos ejemplos que no profundicemos tanto en eso. Entonces, solo era para que quedara claro que cuando me hablen de asumiendo población infinita, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, dice que la fórmula para estandarizar los datos es Z igual a X barra menos la media de medias dividido entre la varianza con respecto a la media. Entonces, cuando la distribución se distribuye, valga la redundancia, normal, esto va a ser igual a X barra menos mu dividido entre sigma sobre la raíz cuadrada de la muestra. Entonces, solo tenemos que saber, la fórmula sería Z igual, a esto no le paremos bola, ¿verdad? O sea, en palabras sencillas, a esta primera parte no le paremos bola, sino que nos enfoquemos más en la segunda igualdad, que en esa es en la que nosotros nos vamos a enfocar. Que el valor de Z va a ser igual a X barra, es decir, la media muestral, menos la media poblacional, que sería mu, dividido entre la varianza poblacional, entre la desviación estándar poblacional, dividido entre la raíz cuadrada de la muestra. Entonces,
con respecto a este ejemplo, nosotros solamente tenemos que identificar los datos de esta formulita de acá. X barra, pues no lo tenemos, ¿verdad? Es decir, la media muestral no lo tenemos. La media poblacional, acá nos dice que el gasto promedio por mes en una tienda de abarrotes por cada cliente, es decir, todos los clientes, es de 23.500. Entonces, como nosotros estamos trabajando con todos los clientes, estamos trabajando con una media poblacional, ¿verdad? Acá no fue que nosotros sacamos una media de los clientes, sino que acá dice que el gasto promedio por mes en una tienda de abarrotes por cada cliente es de 23.500. Es decir, de todos los clientes. Entonces, reitero eso, aunque se aburran de que se lo diga, la media poblacional va a trabajar con todo, mu va a ser la media poblacional que va a trabajar con todos. Y X barra va a ser la media muestral, ¿verdad? Que solamente va a sacar una pequeña muestra de la población y a eso nos vamos a referir. Y el valor de sigma va a ser la desviación estándar poblacional, ¿verdad? No muestral, ¿verdad? Va a ser la desviación estándar poblacional. Entonces, veamos ahora quién es esta desviación estándar poblacional. Si seguimos leyendo, dice, con una desviación estándar de 500. Ah, bueno, entonces es 500, ¿verdad? Desviación estándar, ¿verdad? Ojo que el sigma solamente es desviación estándar. Cuando nosotros elevamos sigma al cuadrado, ahí ya estamos hablando de varianza y poblacional, ¿verdad? Porque estamos hablando de sigma. Ahora, ¿quién es n? ¿Verdad? Entonces, sigamos leyendo. N es la muestra, el tamaño de la muestra. Entonces, sigamos leyendo. Dice, la distribución de cantidades compradas sigue una distribución normal. Entonces, repito, para aplicar el teorema del límite central, tenemos que asumir que la distribución se distribuye normal. En el caso de una muestra de 64 clientes, ok, entonces esta es la muestra, 64, el valor de n es igual a 64. Entonces nosotros ya tenemos todos nuestros valores para encontrar el valor de z. Entonces, llegamos a esto, la x barra menos 2350. Y después hacemos esta división de la parte de abajo. 500 dividido entre la raíz cuadrada de 64 es igual a esto, ¿verdad? Lo podemos corroborar. ¿Están viendo lo del Excel? No. No, Lick. No, Lick. Ok, ahora sí, ¿verdad? Entonces, ahora digamos, serían esos 500 dividido entre la raíz cuadrada. ¿Cómo se pronuncia? Square. No, creo que esto está en español. Ah, sí, esto está en español. Entonces, dividido entre la raíz de la muestra, que sería 64. Y eso me da el 62.5. Queda aquí, ¿verdad? Perdón. Ok. Ok, tuve una pequeña. Vamos a ver. Entonces, ese es el 62.5 que me da aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las preguntas que me hacen es, ¿cuál es la probabilidad de que la media de las muestras sea menos de 2.415 lempiras? Entonces dice menos, ¿verdad? Entonces, recordemos que cuando me hablan de menos, la palabra menos significa que es una probabilidad por la izquierda. Entonces, esa probabilidad, nosotros como ya tenemos los valores de X barra, ¿verdad? Estos valores de acá, estos que me dan acá, van a ser mis valores de X barra, ¿verdad? X barra es la variable desconocida, la que nosotros no conocemos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las preguntas, estos valores de acá serían los que nosotros sustituiríamos en cada inciso para despejar X barra, ¿verdad? Entonces, en el primer inciso me preguntan cuál es la probabilidad de que la media de las muestras sea de menos de 2.415 lempiras. Entonces, ya sabemos que X barra es 2.415. La pregunta es esta, 2.415. Y me dicen menos de este valor, entonces sería una probabilidad por izquierda. Es decir, la probabilidad de que la media sea menor
que 2415 lempiras. Va a ser igual la probabilidad de que Z, ya haciendo la transformación de variable, ¿verdad? La estandarización, que el valor de que me dé en Z, ¿verdad? Sustituyendo este valor en vez de X barra, vamos a poner 2415 menos este 2350, que aquí está dividido entre 62.5. Entonces me da 1.4. Como es una probabilidad por izquierda, entonces solamente buscamos el valor de 1.04 en la tabla y esa sería mi probabilidad. En cambio, en la segunda pregunta, me dicen cuál es la probabilidad de que la media de las muestras sea superior a 2250. Entonces lo mismo, ¿verdad? Ya sabemos que la pregunta siempre va a ser la media, ¿verdad? Siempre lo que me pregunten va a ser lo que nosotros vamos a sustituir en este valorcito de acá, que sería la única incógnita que nosotros tendríamos. Entonces acá la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la media de las muestras sea superior? Como me dicen superior, ¿verdad? El codo derecho, ¿verdad? Significa que nos tenemos que ir para la derecha, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la media sea superior? Entonces, acá sería una probabilidad de que sea mayor. Nosotros no tenemos una tabla de distribución con probabilidad hacia la derecha. Solamente tenemos una función de distribución con probabilidad hacia la izquierda. Entonces, para aplicar eso, simplemente tendríamos que utilizar la probabilidad del complemento, ¿verdad? Que en este caso acá no aparece, pero en este caso sería 1. Bueno, ese valor, ya sustituyendo ese valor de 22.50, acá me da negativo 1.50. Entonces, como nosotros en la tabla de distribución que nosotros tenemos probabilidades, ya sean para valores de Z negativos o positivos. Entonces, simplemente aplicamos la probabilidad del complemento, que sería 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que negativo 1.60, ¿verdad? Entonces, buscamos el valor en la tabla de negativo 1.60 y cuánto es esa probabilidad. Si alguien me ayuda ahí, porfa. El valor en la tabla de negativo 1.60 y a ese valor lo restamos de 1. ¿Cuánto es? Si alguien me ayuda ahí. Hola, hola. ¿Están por ahí? ¿O 0.0548. 0.0548? Bueno, entonces nos vamos a ir a la... Restado de 1, 0.9452. Correcto. Entonces, ese sería el valor que me da 0.9452, ¿verdad? Ese sería el valor que me da en la... Aquí, ¿verdad? Como respuesta, ¿verdad? 0.9552, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, repito, cuando nos pregunten, cuando nos consulten preguntas por izquierda, simplemente los buscamos en la tabla. Cuando nos hagan consultas por derecha, tendríamos que utilizar el complemento. Y cuando nos hagan preguntas probabilidades entre dos valores, restaríamos la probabilidad del mayor menos la probabilidad del menor, ¿verdad? Lo que vimos en la clase, en el parcial pasado, ¿verdad? De la probabilidad normal. Entonces, bueno, eso y esas serían las probabilidades, las respuestas a estos dos incisos, ¿verdad? Entonces, después tenemos otro ejemplito por acá. Recuerden que para utilizar el teorema del límite central, nosotros tenemos que asumir que la distribución, que la población se distribuye normal, ¿verdad? Entonces, por acá vamos a dar este último ejemplito así rapidito para ver si se entendió el concepto. Dice, el tiempo en que una dependiente de una farmacia atiende a un cliente es una variable aleatoria con media mu igual a 8. Cuando nos hablen de mu, nosotros ya sabemos que esta es la media poblacional, ¿verdad? Con media mu de 8 minutos y una desviación estándar sigma de 1.6 minutos. Y cuando nos hablen de sigma, nosotros ya sabemos que nos referimos a una desviación estándar poblacional, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos datos, el mu, que es la media poblacional, y el sigma, que es la desviación estándar poblacional. Punto y seguido, dice, si se observa
Dice, permítame que tenga un chat por acá. Ok, yo escucho bien suavecito. Que escucha bien suavecito, dice. Vamos a ver. No sé si ya me escucha Osiris. Ay, ¿qué dice acá? Vamos a Es ver. que no sé si solo es a mí, porque escucho bien suavecito la Sí, yo clase. igual tengo el volumen de todo el teléfono, todo el volumen y se escucha suave. Yo escucho Sí, por eso bien. pregunté, porque Yo escucho bien también. Yo escucho bien. Bueno, entonces no sé, verifiquemos ahí la configuración de la Está computadora. hablando más duro. Uy, no, compañero, no hable así, no hable así. Me está dando miedo. Sí, bueno. Entonces, Yo igual escucho suave, Lick. Yo sí escucho bien, Lick. bueno, si algunos escuchan suave y otros duro, pues, no sé, me imagino que ha de ser problema de la No sé, computadora. escucho bien suavecito. Bueno, pero afinen su oído, pues, afinen su oído. Entonces, bueno, ya para terminar, ¿verdad? Repito lo del ejemplo, estamos viendo la presentación. Sí, ¿verdad? Sí, sí, estamos viendo la presentación. Entonces, dice el tiempo que una dependiente de una farmacia atiende a un cliente es una variable aleatoria con media mu igual a 8 minutos y una desviación estándar sigma de 1.6 minutos. Acá la idea simple es identificar los datos, ¿verdad? Ya cuando nosotros ya tenemos quién es mu, o sea, la media poblacional, quién es sigma, o sea, la desviación estándar poblacional, quién es n, ¿verdad? O sea, la muestra. Ya teniendo esos tres datos, pues ya nosotros ya nos fuimos, ¿verdad? Entonces dice, si se observa una muestra aleatoria de 64 clientes, ya me están hablando de una muestra, entonces eso significa que n es igual a 64, coma, encuentre la probabilidad de que su tiempo medio con la dependiente sea menos de 8.3 minutos, ¿verdad? Si me dicen la palabra menos, significa a la izquierda. Si me dicen la palabra al menos, significa a la derecha. Entonces, no confundamos eso, ¿verdad? Repito, así como lo dije la vez pasada, si a mí me dicen, yo a vos te calculo al menos 25 años. Entonces me están diciendo que yo tengo 25 años o más, ¿verdad? En cambio, si a mí me dicen, yo a vos te calculo menos de 25 años, entonces me están diciendo que me calculan 25 años o menos, ¿verdad? Entonces, ojo con esa interpretación que es bien importante. La palabra menos y la palabra al menos son totalmente opuestas. Entonces dicen menos de 8.3 minutos sería una probabilidad por izquierda que nosotros simplemente la buscaríamos en la tabla de distribución normal. Y acá me dicen más de 7.5 minutos. Entonces más sería a la derecha. Entonces como me están hablando de más, a la probabilidad a la derecha no las tenemos. Entonces nosotros utilizamos el complemento que sería 1 menos la probabilidad que suceda por izquierda. Entonces dice, del teorema del límite central tenemos que la distribución muestral de la media se comporta como una normal con media mu de x barra es igual a mu. Eso nosotros lo tenemos que tener claro y entendido que cuando nosotros aplicamos el teorema del límite central, la distribución la población se tiene que distribuir normal. En ese aspecto, en ese sentido, la media de las medias va a ser igual a la media poblacional y la desviación estándar con respecto a la media va a ser igual a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. A eso también se le conoce como error estándar. Asumiendo población infinita. Esas son asunciones que nosotros siempre tenemos que asumir, ¿verdad? Este tipo de ejercicios son como que bien mecánicos, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tenemos que asumir población infinita. Creo que sí, el problema soy yo. Sí, porque ahorita se vio como que estaba hablando y no se escucha el audio. Yo sí escucho.
Yo no escucho el audio de Lick. ¿Mande? ¿Alguien no escucha? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Lick, lo escuchamos. Yo sí escucho. Perfecto, Sí. perfecto. Bueno, entonces, la primera pregunta dice que es menos de 8.3. Entonces, en primer lugar, nosotros siempre tenemos que estandarizar los datos. Eso es como el mecanismo, ¿verdad? Siempre tenemos que estandarizar el dato bruto. Entonces, va a ser la fórmula, va a ser Z. A esta primera nosotros, repito, como que no le paremos bola, sino que a esta segunda de acá, que sería la media muestral menos la media poblacional dividido entre la depresión estándar poblacional sobre la raíz cuadrada de la muestra. Lo que nosotros no vamos a tener va a ser, no siempre, ¿verdad? En este caso, pues va a ser la media muestral, ¿verdad? Ya tenemos la media poblacional, que es 8, este de acá. Ya tenemos el valor de la desviación estándar poblacional, que es 1.6, que es este de acá, ¿verdad? Y ya tenemos la raíz cuadrada de la muestra, que en este caso eran 64 clientes. Sustituimos estos valores y me queda el valor de Z así. Entonces, este valor de acá es lo que nosotros no conocemos, que va a ser la media muestral, ¿verdad? Entonces, esta media muestral siempre va a ser la pregunta, ¿verdad? Dependiendo, repito, no siempre nos van a quedar estas incógnitas. A veces puede ser que nosotros no conozcamos la desviación estándar y nosotros ahí tendríamos que hacer un despeje de variables, ¿verdad? Para poder encontrar el valor. Entonces, dice menos de 7.7 minutos. X barra ya siempre va a ser lo que nos preguntan. Acá, 8.3 minutos. Acá está. Entonces, sustituimos en esta ecuación. Entonces, 8.3 menos 8 dividido entre 0.2 me da 1.5. Como esto es una probabilidad menos de 8.3 minutos, simplemente estandarizamos este 8.3 y nos queda igual a 1.5. Y este valor de 1.5 simplemente lo buscamos en nuestra tabla de distribución normal, ¿verdad? Y nos da 0.9332. Sería 1.50, ¿verdad? Recordemos que los ceros a la derecha pueden ser infinitos y siempre nos va a quedar así, ¿verdad? Y en el otro dice más de 7.5. Cuando nos mencionan la palabra más significa que es una probabilidad por derecha. Entonces vamos a utilizar la propiedad del complemento, que sería 1 menos la probabilidad por izquierda, ¿verdad? Que aquí simplemente lo hacen así como una probabilidad por derecha, pero tal vez porque en este ejemplo ya teníamos una tabla de distribución por derecha, ¿verdad? Pero para estandarizar el estudio de la clase, nosotros solamente vamos a utilizar valores acumulados hacia la izquierda. Entonces, veamos cuánto acumula el negativo 2.5 y a eso lo restamos de 1, ¿verdad? Recordemos que la probabilidad siempre va a ser positiva. Entonces, la probabilidad acumulada al negativo 2.5 por izquierda, ¿cuánto es? Creo que es 0.0062. 0.0062. Ok, y a eso le restamos de 1. Entonces me quedaría 0.9938. correcto, que es lo que está aquí, ¿verdad? Y pues con esto culminaríamos lo de, bueno, solamente nos queda 1 minuto. Con esto culminaríamos lo de las distribuciones muestrales, ¿verdad? El tema de las distribuciones muestrales y Y este es el tema fácil, ¿va? todos son fáciles, la verdad. Estos temas son regalados. Más bien los que vienen más adelante son más fáciles todavía. Entonces aquí voy a dejar de... Creo que ya se nos va a cortar, muchachos. No sé si voy a abrir otra sesión para que... O no sé si estamos claros. Si seguimos por WhatsApp. No sé si alguien tiene una pregunta. Tiene 5 segundos para preguntar. No, Lick, solo que va a ofrecer el link, ¿verdad? Va a facilitar. Sí, Ahorita. ahí lo voy a subir el link para que veamos la presentación. Entonces, hasta hoy llegaríamos con esta presentación y